¿Sabe qué pasó antes de que Estados Unidos explotara las lanchas en el Caribe? El ex jefe de inteligencia del chavismo, el señor Hugo Armando Carvajal o el Pollo Carvajal, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Y no solo eso. En su declaración reveló también cómo se enviaron toneladas de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y también cómo el dinero del narcotráfico fue usado para financiar campañas políticas de izquierda en América Latina, incluyendo, según sus propias palabras, la campaña de los Kirchner en Argentina. Ahora, como se dará cuenta, Carvajal no es una persona cualquiera. Fue el hombre de máxima confianza de Hugo Chávez. Fue el jefe de inteligencia militar y uno de los, justamente de los fundadores del Cártel de los Soles, la red que convirtió el Estado venezolano en una máquina de exportar cocaína. Pero bueno, el tiempo se está acabando. Desde el mes de septiembre, el presidente Donald Trump ha lanzado una operación sin precedentes en el Caribe y en las costas de Venezuela. Ya van 6 embarcaciones cargadas con cocaína que fueron destruidas en menos de un mes. Y los informes del Pentágono confirman que esas rutas estaban conectadas con los mismos cárteles que operaban bajo el régimen de Maduro. El presidente Trump lo dijo sin rodeos. Ya hemos controlado el mar, ahora vamos por tierra. Y mientras todo eso ocurre, Carvajal está esperando su sentencia, que va a ser a fin de mes en un tribunal aquí en Nueva York. Una sentencia que podría revelar nuevos nombres, rutas y otras cuentas. Y que también podría exponer la conexión final entre la droga, la política y el poder. Porque lo que comenzó como una investigación por narcotráfico podría terminar siendo el mayor escándalo político del siglo en América Latina. Es así que hoy en América Revelada vamos a mostrarle un documento filtrado que muestra cuál fue la ruta del dinero de la cocaína y cómo los testimonios del Pollo Carvajal pueden ser una importante fuente de información para que Estados Unidos avance contra una narcodictadura. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Bueno, como estuvimos informando aquí ya varias lanchas, 6 lanchas para ser más precisa hasta este momento que estamos grabando este video, Estados Unidos derribó en el mar del Caribe por presuntamente ser parte del narcotráfico que llega a Estados Unidos y mata a cientos de miles de ciudadanos. Muchos dijeron y dicen que esas lanchas eran de humildes pescadores, como lo sigue diciendo Petro en Colombia. Ahora, bueno, ya vamos a ver qué escribió el presidente de Colombia sobre este tema, pero antes de eso, vamos a un dato muy importante en estos momentos. La confesión de culpabilidad de uno de los compinches, de uno de los más cercanos del régimen venezolano. ¿Escuchó hablar del Pollo Carvajal? Es muy probable que no, porque durante años su nombre y su foto apenas aparecía en los medios. Sin embargo, quienes estaban en el poder de varios países, todos sabían quién era esta persona, Hugo Armando Carvajal o el Pollo Carvajal, un ex general venezolano. Y que cuando justamente era general, una de sus insignias eran soles dorados, indicando su rango. De ahí justamente es que nace el nombre El Cártel de los Soles. Fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar. El hombre que durante más de una década protegió los secretos más oscuros justamente del chavismo, del régimen del chavismo. Es decir, que la confianza del chavismo para esta persona no faltaba. Ahora, Carvajal no solo sabía todo lo que ocurría dentro de las Fuerzas Armadas, sino que también controlaba las rutas aéreas, los puertos y los canales logísticos de Venezuela. Y según las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, usó ese poder para crear un puente directo entre el gobierno venezolano y los cárteles de la droga. En su acusación formal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que Carvajal conspiró para inundar Estados Unidos con cocaína, justamente siendo parte del Cártel de los Soles, la organización criminal que estuvo integrada por justamente altos mandos militares como el señor Carvajal y políticos del régimen chavista que siguen la línea de Maduro y que la administración Trump denominó también una organización terrorista transnacional. Ahora vemos qué dice justamente el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde también está
parte de la acusación formal a Carvajal, porque bueno, Carvajal se declaró culpable de 4 delitos relacionados con narcotráfico. Aquí vemos qué es lo que dice. Dice, el ex general venezolano se declara culpable de narcotráfico, tráfico de armas y droga. Dice, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, Robert Murphy, anunciaron hoy que el ex general venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, se declaró culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos, el señor Alvin, que por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, participar en narcoterrorismo para el beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC, y delitos relacionados con armas. Aquí hay parte de lo que dice. La preocupante realidad es que hay poderosos funcionarios de gobiernos extranjeros que conspiran para inundar Estados Unidos con drogas que matan y debilitan. Esto declaró el fiscal federal Jay Clayton. Dice, Hugo Armando Carvajal Barrios fue una vez uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Durante años, él y otros funcionarios del Cártel de los Soles usaron la cocaína como arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses con veneno. Al hacerlo, Carvajal Barrios se alió con un grupo terrorista letal para apoyar sus actividades combinadas de narcotráfico y terrorismo, causando estragos en comunidades de todo Estados Unidos y otros lugares. La declaración de culpabilidad de hoy demuestra nuestro compromiso de exigir responsabilidades a los funcionarios extranjeros que abusan de su poder para envenenar a nuestros ciudadanos. Dice, elogio los extraordinarios esfuerzos de nuestros aliados en las fuerzas del orden de la División de Operaciones Especiales de la DEA y de nuestros demás socios en las fuerzas del orden, tanto aquí como en el extranjero. Bueno, más abajo, esto ocurrió en el mes de junio de este año. Dice, a partir, bueno, acá habla un poco de lo que estuvo ocurriendo. A partir de al menos 1999, esto según también la declaración de Carvajal, ¿sí? De su declaración de culpabilidad. A partir de al menos 1999, Carvajal Barrios, ciudadano venezolano y exdirector de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela, conocida como la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, junto con otros altos funcionarios gubernamentales y militares venezolanos, actuaron como líderes y gerentes del Cártel de los Soles o Cártel de los Soles. Carvajal Barrios y otros miembros del Cártel de los Soles abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Cártel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también inundar los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los usuarios en Estados Unidos. Para lograr estos objetivos, los líderes del Cártel de los Soles se asociaron con líderes de las FARC, es decir, la organización terrorista de Colombia, una violenta organización terrorista con sede en Colombia que se dedicaba al derrocamiento del gobierno colombiano, responsable de la producción y distribución de la mayor parte de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. Aquí justamente se ve la relación que tenía el Cártel de los Soles con FARC en Colombia y obviamente el narcoterrorismo, la droga también. Dice más abajo, Carvajal Barrios ocupó múltiples cargos de confianza pública en Venezuela, los cuales explotó para beneficiar al Cártel de los Soles, incluyendo la dirección justamente militar entre aproximadamente 2004 y 2011 y nuevamente en el año 2013. Carvajal Barrios aprovechó ese cargo para traficar narcóticos ilegalmente y apoyar a sus socios narcotraficantes, incluyendo a las FARC. Luego dice, alrededor del 2006, por ejemplo, Carvajal coordinó con otros miembros del Cártel de los Soles el envío de un cargamento de 5.6 toneladas de cocaína desde Venezuela en un avión DC-9 con matrícula estadounidense. El avión partió desde Venezuela y aterrizó en México, donde las autoridades mexicanas incautaron las 5.6 toneladas de cocaína a su llegada.
Bueno, acá habla todo lo que justamente cómo esta relación entre Carvajal y las FARC en base a su declaración de culpabilidad, ¿sí? El Pollo Carvajal está hablando bueno, de todos sus delitos y las redes, cómo se organizaba toda esta logística de la droga. Y más abajo es interesante porque también cuenta qué es lo que le podría esperar a Carvajal. Dice: Carvajal Barrios, de 65 años y originario de Venezuela, se declaró culpable de 4 cargos incluidos en la acusación formal sustitutiva. A continuación se presenta una tabla con los cargos y las penas mínimas y máximas que podría tener esta persona. Dice: primer cargo, conspiración narcoterrorista, mínimo obligatorio de 20 años de prisión, máximo puede ser cadena perpetua. El segundo cargo, conspiración para importar narcóticos, un mínimo obligatorio de 10 años de prisión, máximo cadena perpetua. Cargo 3, posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, un mínimo de 30 años de prisión que se cumplirá consecutivamente con cualquier otra pena de prisión impuesta, un máximo de cadena perpetua. Es decir, que realmente esta persona está esperando por una importante pena, ¿no? Va a cumplir una prisión de bastantes años, por lo que se ve. Y el cuarto cargo, conspiración para poseer armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, parecido al otro cargo, al cargo 3, y el máximo es la cadena perpetua. ¿Sí? Los 4 cargos llevan a cadena perpetua. Dice que, bueno, las sentencias mínimas y máximas potenciales en este caso están prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia será determinada por el juez. Bueno, esto va a ser en justamente el día 29 de este mes, de junio. Bueno, como vemos aquí, los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que el cártel, además de buscar enriquecerse, también buscaba financiar la expansión política del chavismo en la región. Y para esto, como estuvimos viendo, no actuaban solos. Los informes estadounidenses justamente vinculan directamente al cártel de los Soles con la guerrilla colombiana de las FARC, que proveía la cocaína desde las zonas rurales de Colombia, mientras los militares venezolanos la transportaban hasta los puertos del Caribe, y desde allí la droga viajaba a República Dominicana, a Honduras, a México, yendo a Estados Unidos. Y parte también se enviaba a Europa a través de África Occidental, usando aviones militares y empresas estatales como fachada. Pero bueno, lo más impactante de todo esto no es la logística, sino la protección política que tenía. Carvajal aseguró que todo esto era conocido y estaba autorizado desde arriba, que altos mandos militares y funcionarios justamente del régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro eran justamente socios directos del negocio. Ahora, esto no se trata de su palabra contra la de ellos, pues la DEA, el FBI y también el Departamento de Estado de Estados Unidos llevan años recopilando pruebas que confirman justamente esa estructura. Vuelos registrados, transferencias bancarias, comunicaciones interceptadas. Incluso también el ex vicepresidente venezolano, el señor Tarek El Aissami, que está sancionado por Estados Unidos, justamente porque fue acusado de facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero vinculadas al mismo cártel. Pues todo esto formó un sistema donde el narcotráfico y el poder político justamente se fusionaron, trabajaron juntos, es decir, un Estado que ya no combatía el crimen porque el crimen justamente era el Estado. Y el hombre que lo dirigía desde la inteligencia militar justamente fue el Pollo Carvajal. Pues él sabe demasiado. Por eso es que su confesión es tan importante, porque por primera vez uno de los creadores del sistema está contando desde adentro cómo se mezcló la cocaína con la política. Ahora, esto, por supuesto, no fue un trabajo fácil para Estados Unidos. Recordemos que en el año 2014 Carvajal ya había sido arrestado en Aruba por una orden de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y vínculos con las FARC.
Sin embargo, usó credenciales diplomáticas venezolanas para evadir la extradición y regresó a Venezuela. ¿Y qué hizo el régimen de Nicolás Maduro? Le concedió asilo político. No fue considerado como un prófugo de la justicia, sino como una persona que estaba asilada, perseguida políticamente. En el año 2019 nuevamente fue detenido en Madrid, en España, por la Interpol, bajo la misma orden estadounidense. Le dieron libertad condicional y desapareció. Recién en ese punto es que se convirtió en un fugitivo oficial. Y estuvo así casi 2 años. Estuvo 2 años prófugo de la justicia, cambiando de domicilio cada 3 meses, usando pelucas, disfraces, bigotes, escapando de la ley porque justamente en Estados Unidos era considerado como el fugitivo más buscado por tráfico de drogas. Y fue finalmente en el año 2021 cuando nuevamente fue detenido en España y recién en el año 2023 es que se logró su extradición a Estados Unidos. Y en junio de este año 2025 se declaró culpable de narcoterrorismo y tráfico de drogas, como estábamos contando. Pero su confesión tampoco se limitó a las rutas de la cocaína, sino que también a la ruta del dinero del narcotráfico. Se filtró recientemente este documento que está viendo en su pantalla, que presuntamente es parte de la confesión que hizo Carvajal estando en España en un intento de demorar su extradición a Estados Unidos. Vea lo que dice. Bueno, dice, al Juzgado Central de Instrucción número 6, asunto financiamiento ilegal de Podemos, ¿sí? Justamente un partido político de España. El gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años. Esta es supuestamente la declaración de Carvajal. Entre ellos, financió la creación del partido político español Podemos. Mientras fui director de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Dice, todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano. Bueno, este documento está circulando por el mundo. Hay varios países involucrados que recibieron dinero sucio. Y también está resonando este documento en Argentina porque al parecer una de las personas que podría haber participado en la financiación de los Kirchner hoy es candidato como diputado en la provincia de Buenos Aires y las elecciones va a ser dentro, creo que de una semana, dentro de pocos días. Escuchemos qué es lo que dicen los medios en Argentina. Todos ellos fueron receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano. Bueno, a mí me parece gravísimo porque el señor Tayana, hoy primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, está sospechado justamente porque él fue el canciller de ese gobierno de la aduana paralela. Por supuesto. La embajada paralela. La embajada paralela. Tayana no era de la embajada paralela. Él era el canciller argentino. En ese tiempo. Había en Venezuela una embajada paralela con el señor Uberti. Sí. A través de esa embajada se hacían pingües negocios que manejaba De Vido y Néstor Kirchner, a través del cual, entre ellos, se trajeron infinidad de valijas llenas de dólares. También participaba José Mario Lazagasti, ¿te acordás? Exactamente. Así que, la verdad, yo me imagino que el señor Tayana va a renunciar o lo van a hacer renunciar. Una persona que ahora es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y que al parecer estaba en el tiempo del gobierno de los Kirchner.
Ahora, cabe aclarar nuevamente que este documento es un extracto que ha sido filtrado de la declaración de Carvajal. No es toda la declaración, ya que todo el testimonio que dio en España y en Estados Unidos es información que se mantiene clasificada, por supuesto, pero aunque esa parte de su testimonio aún no fue publicada oficialmente por el tribunal, igual coincide con los documentos presentados en España durante su proceso de extradición, donde justamente Carvajal ya había mencionado el uso político del dinero del narcotráfico para expandir el poder del régimen. En otras palabras, bueno, no se trataba solo de drogas, también se trataba de financiar ideologías, usando justamente el narcotráfico como un medio para sostener gobiernos, para comprar lealtades y así controlar diferentes países enteros. Y un dato muy importante es el que dije hace un momento, es que el próximo 29 de octubre, es decir, dentro de 9 días, el Pollo Carvajal, este ex general venezolano y uno de los fundadores del Cártel de los Soles, será sentenciado aquí en Estados Unidos. Y mientras, bueno, esperamos que ese día llegue y que quizás se revelen más nombres, este gobierno, el gobierno del presidente Donald Trump, no ha perdido tiempo. Han incrementado significativamente la presencia militar en el Caribe, como estuvimos hablando también en otros episodios. Hasta ahora, hasta este momento, ya van 6 lanchas del narcotráfico que fueron destruidas por Estados Unidos, que estaban usando justamente la ruta del Cártel de los Soles. Pues el paso de drogas por el mar del Caribe en estos momentos está cerrado por Estados Unidos. De hecho, el presidente Donald Trump ya dijo públicamente que el mar ya lo tiene bajo control, que ahora va por tierra, dijo. Ahora, ¿qué cree usted que signifique eso? ¿Que entrarán militares estadounidenses a Venezuela? ¿Que se desatará un conflicto dentro de Venezuela? ¿O que habrá una operación estratégica como la que vimos con las bases militares de Irán? Recuerda que Estados Unidos estratégicamente y con las armas precisas las eliminó, sin necesidad de que ni un solo soldado ponga sus pies en el terreno. Quizás sea así, no lo sabemos. Igual me gustaría que usted me deje su opinión ahí más abajo sobre este tema, porque hasta ahora algunos dicen que esto no tiene que ver con el narcotráfico, sino con el petróleo, con sacar a Maduro del poder. Aunque hay que recordar que el poder como presidente de Venezuela, de Maduro, pues no es reconocido por varios países, tampoco por Estados Unidos. A Maduro se lo considera el jefe del Cártel de los Soles, que con el narcotráfico ha manejado una red política que involucra a varios países, como por ejemplo Colombia también. Aunque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no reconoce nada de esto. Escuchemos lo que dijo recientemente. No existe cartel de los soles. No existe mayor potencial de producción de cocaína en Colombia, exagerado. La exportación de cocaína no está tomando rumbo a Estados Unidos. Bueno, para él nada de esto existe, entonces. El presidente Donald Trump ya confirmó que el Servicio de Inteligencia estadounidense, la CIA, ya está trabajando en estos momentos dentro de Venezuela. Y otra novedad también sobre la escalada en el mar del Caribe es que el almirante que estaba al mando del Comando Sur en Estados Unidos y dirigiendo también las operaciones militares en el Caribe, el almirante Alvin Halsey, decidió retirarse de su puesto, a pesar de que su cargo era de 3 años y solo estuvo menos de 1 año. Y este hecho justamente fue el que estuvo generando muchas especulaciones de que hubo diferencias entre Halsey y el director del Departamento de Guerra, el señor Hegseth, sobre estas maniobras militares que se están haciendo. Sin embargo, bueno, esto es algo que no está comprobado. Ahora, volviendo a la próxima sentencia del Pollo Carvajal, que va a ser dentro de 9 días. Si se llega a confirmar lo que mostramos hoy, que dijo Carvajal, significa justamente que estamos frente a una red continental de narcotráfico dirigida por políticos que claramente se beneficiaron y muchos se siguen beneficiando. Ahora, ¿usted cree que pueden caer más personas, más culpables? Esto escribió recientemente el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas.
tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, esos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio dejarán de realizarse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará. Y no será bien recibido. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Bueno, le quitó algunos beneficios a Colombia, pero algo fuerte dijo. Lo acusó también de ser líder del narcotráfico. Hasta ahora, como vimos, la droga se convirtió en una herramienta política. Por último, bueno, creo que la verdad que salga de la sentencia del señor Pollo Carabajal puede marcar un antes y un después para toda la región, porque se usó la dignidad, se usó la confianza de varios pueblos enteros, para ganar justamente el poder, poniéndose al frente de naciones enteras, a costa de asesinatos, de drogas, de robos. Bueno, hasta ahora, hasta donde podemos ver, Estados Unidos está decidido a ir hasta el final de toda esta historia, hasta tener toda la verdad. Y nosotros desde aquí, desde América Revelada, por supuesto, estaremos compartiendo con usted todos los datos que vayan saliendo a la luz. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Y si valora nuestro trabajo, vaya ahí abajo. Regálenos su poderoso me gusta que rompe el algoritmo de YouTube, trayendo nuevas personas a informarse y también nos ayuda a seguir revelando nuestros análisis, nuevos análisis. Comparte este video con todos sus contactos, suscríbase al canal, active la campanita para no perderse los próximos episodios. Y lo espero mañana a la misma hora, 8:30 hora del este, aquí, desde América Revelada. Muchas gracias por conectarse.